Bueno, vamos con el texto de Foucault ahora. El texto sobre Foucault, en realidad. El libro es este, La pasión de Michel Foucault. James Miller es un biógrafo de Michel Foucault. Bien, bueno, les cuento algunas líneas, digamos, para que tengan una orientación de lectura del libro, del texto. Mm, a ver, lo que analiza este capítulo es la tesis de Foucault, la tesis con la cual se recibe, que se llama Historia de la locura en la época clásica, que fue un libro muy conocido, que se editó en 1961, que fue muy leído en los ámbitos de la psiquiatría, de la psicología, eh, que fue el primer libro que hizo como relativamente conocido Foucault. Foucault fue un personaje muy, muy conocido en Francia, así como esos pocos filósofos que bueno, hoy por hoy incluso acá en Argentina uno se puede encontrar fácilmente en un kiosco de revista con Vigilar y Castigar o con otros libros de Foucault, ¿no? Un filósofo, como se llama, filósofos pop, ¿no? Como Sartre también. Eh, y lo primero que llamó la atención en su momento a frente a quienes él presentó su jurado, digamos, de tesis, lo primero que llama la atención es que cuando el texto comienza hablando sobre la nave de los locos. La nave de los locos es, después si quieren búsquenla, es un cuadro muy conocido del Bosco, de Hieronymus Bosch, el pintor holandés. Eh, que es una nave, digamos, nave como barco, ¿no? Es como un barco de locos que está como, que tiene como un, bueno, después búsquenlo, como un mástil que da como a una calavera, ¿no? Y es como un barco en el cual están todos los locos ahí cantando y qué sé yo. Y esto es lo primero que llama la atención porque, bueno, Foucault había titulado su libro Historia de la locura y en una academia se pensaría que él hablaría de psiquiatras, de la historia de médicos y qué habían dicho sobre la locura. Y efectivamente también habla de eso, pero comienza hablando de Shakespeare, de Hamlet, del Rey Lear, de Hieronymus Bosch, de Bruegel, otro pintor de la época. Es decir que ahí ya hay una elección de Foucault que tiene que ver con cuestionar a la ciencia como el único saber válido, digamos. O sea, él dice, voy a contar una historia sobre la locura, sobre cómo se pensó la enfermedad mental, y no voy a acudir nada más a médicos o a psiquiatras. Ay, esperen que lo voy a poner en modo avión. Ah, está puesto. Qué raro. Bueno, disculpen. Eh, Bien, entonces, es una crítica a la psiquiatría, es una crítica a la medicina, y una de las cosas que está diciendo Foucault es, me interesa también ver cuál era la sensibilidad que tenían los artistas de la época respecto a la locura. O sea, ¿por qué considerar que el discurso médico, el discurso psiquiátrico tiene el monopolio de lo que implica el discurso sobre la locura? ¿Por qué no pensar que otras formas de sensibilidad, como la de los artistas, tienen mucho para decirnos respecto a qué es la locura? Entonces es un primer gesto muy aperturista ese de Michel Foucault. Y él empieza a analizar cómo a partir de la era moderna comienza a cambiarse la concepción de la locura, ¿no? A partir sobre todo del surgimiento de las ciencias humanas, ¿no? De la medicina, digamos, la medicina moderna y de la psiquiatría, cómo comienza a cambiar esa concepción de la locura, cuando lo que podemos ver es que durante casi toda la Edad Media a la locura se la había construido de otra forma, es decir, los personajes del loco, lo que podemos ver en los cuadros del Bosco, lo que podemos ver en las obras de Shakespeare, por ejemplo, en 1600, o lo que podemos ver en los registros que hay de los carnavales,
de lo que se conocían como las Saturnales, que era una gran fiesta eh, en donde, una gran fiesta pagana, digamos, en donde los carnavales, las obras de teatro como Shakespeare, es decir, una multiplicidad de expresiones culturales daban un lugar al loco que luego va a ser desplazado por la medicina moderna, ¿no? Les recomiendo dos películas. Por un lado, una que quizás las más grandes se van a acordar, que es Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela. Y por el otro lado, Nice, N-I-S-E, N-I-S-E, que es la historia de la primer psiquiatra del estado de Bahía, en Brasil, como en 1930 del siglo pasado. Bien, entonces, una de las cosas que va a decir Foucault es eh, que el loco, en todas esas expresiones que dije antes, en las obras de Shakespeare, en los cuadros del Bosco, etc., durante mucho tiempo fue considerado como un guardián de la verdad. ¿No vieron esa típica frase que uno dice, solamente los locos, los borrachos y los niños dicen la verdad? Bueno, algo así, ¿no? Es decir que lo que vemos, por ejemplo, en el Rey Lear o en Hamlet, es que el loco aparece a decir la verdad. Y eso va a cambiar mucho en el mundo moderno. Porque en el mundo moderno, el discurso del loco va a ser absolutamente nulificado, va a ser absolutamente visto como un discurso nulo, como un discurso inválido, es decir, como el discurso que no es el discurso de la razón. Acuérdense que la era moderna es la era de la razón, ¿sí? Entonces, a partir de la modernidad, lo que vamos a ver es que el discurso del loco va a ser un discurso nulo. Por primera vez vamos a tener que esperar a Freud, para que Freud, en un texto muy conocido, que es Memorias de un neurópata, en donde él analiza los textos que escribe en el manicomio un juez alemán, creo, austríaco, no me acuerdo, Schreber, el presidente Schreber, que era un juez que se vuelve loco y desde su internación escribe Memorias de un neurópata, y Freud toma ese texto e intenta analizar la estructura de ese delirio, pensando que ese delirio merece ser escuchado, que merece ser escuchado, ¿no? La importancia del psicoanálisis. La primera gran tentativa de escucha de un discurso que no es el discurso de la razón, ¿no? Bien, entonces el loco antes tenía un lugar también en esos momentos que son los momentos de los carnavales, que es el momento en donde en el carnaval una sociedad se saca la careta, por decirlo de una forma, o se pone la careta y al ponerse la careta se la saca. ¿Por qué? Porque en un carnaval es el momento, sobre todo en la Edad Media, etcétera, estamos hablando, es el momento en donde se mezcla el pueblo con la aristocracia, se mezclan las clases sociales, se suspenden las normas, ¿no? El momento del carnaval es el momento de la suspensión de la norma, y ahí la locura de alguna forma se colectivizaba. Es decir, la locura formaba parte de la estructura social, aunque sean las festividades, ¿sí? Es decir, que el loco tenía un lugar, y muchas veces ese lugar tenía que ver con ser el guardián de la verdad. Cuando aparece el loco, por ejemplo, en Hamlet, en el Rey Lear, es para decir esa verdad que en tiempos normales se oculta. Bien, entonces, empieza a cambiarse la actitud frente a la locura. ¿Por qué? Porque ahora el loco, y ahí es donde menciona Foucault a Erasmo. Erasmo era un escritor del 1500 que escribió un texto que era Elogio de la locura. Pero ya en Elogio de la locura vemos que a la locura se la empieza a concebir de otra forma. Ya no es lo que transmite. Cuando decimos que el loco era el guardián de la verdad, es porque el loco lo que transmite es la experiencia trágica de la vida. ¿Qué quiere decir la experiencia trágica de la vida? Quiere decir que el loco, al ser el que transmite la sinrazón,
también, dice Foucault, desactiva el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el temor a la muerte es el temor a que nos saquen la razón, el temor a que todo eso que constituye nuestra identidad, nuestra coherencia, que es la razón, bueno, de pronto se nos sea quitado. Bueno, pero el loco era una especie de muerto en vida. Entonces, ¿no? La risa del loco. Y no te asustes si me río como un loco, ¿no? Dice la letra de no me acuerdo quién, Los Piojos, no me acuerdo. La risa del loco, Foucault habla de la risa del loco. Desactiva el poder a la muerte. Desactiva el temor. Desactiva el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el loco es un muerto en vida. El loco es una especie de zombie, es un muerto en vida. Es decir, ¿qué se va a llevar la muerte? ¿Qué es lo que se va a llevar la muerte? Si el loco es un muerto en vida. Anticipa la muerte el loco. En una época, la Edad Media, que estaba obsesionada con el tema del apocalipsis y no sé qué, ¿no? Entonces nos muestra el loco lo que nos muestran un poco estas festividades carnavalescas, que la vida, la normalidad, un poco lo vemos hoy también, pende sobre un hilo, ¿no? Es decir, las normas sociales, ¿no? Diría Borges, construimos sobre castillos de arena. ¿Qué quiere decir construimos sobre castillos de arena? Quiere decir que todo se derrumba, ¿no? Que en realidad lo único permanente es una nada. Es una nada, somos una nada. El mundo, la vida es una nada, sobre la cual construimos ilusiones que son necesarias para vivir. Pero el loco nos viene a mostrar esa nada, esa nulidad de las cosas, que implica aceptar la experiencia trágica de la vida. Y hay mucha belleza en la tragedia también, ¿no? Esto los griegos lo sabían muy bien, no lo voy a desarrollar ahora. Hay mucha belleza en la tragedia. Hay que ser fuerte para soportar la tragedia. Hay que ser fuerte para poder concebir una forma trágica de la vida. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a cambiar en el mundo moderno? En el mundo moderno ya va a empezar ya no la experiencia trágica de la locura, sino lo que Foucault denomina la conciencia crítica de la locura. ¿Qué quiere decir la conciencia crítica de la locura? Quiere decir que va a empezar la experiencia de verse a la locura a la distancia, observársela, estudiársela. Pero ahora los médicos y luego los psiquiatras que observen la locura, que tomen nota, que la clasifiquen, que clasifiquen sus síntomas, van a estar como inmunizados de la locura. La van a observar como a distancia, protegidos, ¿no? Medio como un médico, ¿no? Un dispositivo médico supone que hay unos que sufren, que somos los pacientes, y hay otros que tienen un saber que ilumina lo que le pasa al paciente. Es decir, sabe más el que objetivamente mira la situación a distancia que aquel que lo padece. Que aquel o aquella que lo padece. Este es un dispositivo científico que Foucault va a criticar mucho, ¿no? La objetivización de la ciencia moderna, que pareciera que necesita distanciarse de las cosas para comprender. Pareciera que necesita inmunizarse, no dejarse afectar mucho por aquello que observa. Ahora, esto es contemporáneo a una estrategia de segregación en la cual al loco se lo empieza a encerrar, ¿no? Es decir, comienzan a aparecer en el siglo XVII, XVIII, los primeros manicomios. Entonces, ya encerrado, al loco se lo puede estudiar, se lo puede observar, se lo puede clasificar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no era lo que pasaba antes. Foucault dice, y por eso toma la nave de los locos, lo que se hacía con los locos era mandarlos, que no era lo único que se hacía, pero bueno, mandarlos en barcas, los mandaban en embarcaciones, los metían en los barcos y los mandaban a la más exterior de todas las rutas, dice Foucault, que era, bueno, los mandaban no tierra adentro, mar adentro. Mar adentro hasta que atracaban por ahí en otra ciudad y llegaban a otra ciudad. Prisioneros
en la más exterior de las rutas. Entonces, cambio de estrategia. Nace otra forma de sensibilidad. Ya no es la forma de sensibilidad que veía en el loco una amenaza, pero veía en el loco una amenaza porque el loco venía a decir la verdad, porque era el guardián de la verdad, y nos mostraba la nada fundamental de la vida, sino que se lo comienza a encerrar y a estudiar. Se lo segrega también, pero se lo encierra, no se lo manda a la más exterior de todas las rutas, como es mar adentro. Entonces, de alguna forma, entender las formas de segregación que tiene cada sociedad, cómo cada sociedad aparta aquello con lo que no se identifica, aquello que no quiere ver, aquello que le incomoda, esas formas de segregación, dice Foucault siempre intenta comprender las cosas invirtiendo la forma en la que nos pensamos. Esas formas de segregación hablan más de los cuerdos, de los racionales, que de los locos. Entonces, ¿no es interesante, dice Foucault, poder comprender la razón y la racionalidad a partir de comprender qué es aquello que queremos segregar y apartar? ¿No dice más de nosotros los cuerdos y los racionales? ¿No dice más de nuestros temores esas formas de segregación? ¿No dice más del cuerdo y del racional que de los locos? Porque cada sociedad se define por sus formas de segregación y sus formas de sensibilidad. Entonces, interrogar la razón, interrogar la racionalidad a partir de la locura. No interrogar la locura a partir de la racionalidad, sino al revés, sino viceversa. Bien, y entonces, para terminar con este texto, Foucault lo que va a ubicar, generalmente se nos cuenta que a partir de la Edad Moderna comienza a gobernar la ciencia en detrimento de quien gobernaba antes, que era que era la iglesia, que era, digamos, una concepción religiosa de la vida. Sin embargo, Foucault va a ver que a partir de la era moderna lo que empieza a dominar son los conceptos de normal y anormal. Y es la ciencia la que determina qué es normal y qué es anormal, ¿no? La ciencia va determinando qué es esa frontera entre lo normal y lo anormal. Ya no es tanto como era antes el bien y el mal, que es la concepción religiosa, sino que lo que importa ahora es lo normal y lo anormal. Sin embargo, a ver, Foucault, esa frontera entre lo normal y lo anormal tiene muchas resonancias con el bien y el mal anterior. Es decir, muchas veces lo que antes era considerado el mal, ahora va a ser considerado por la ciencia lo anormal, y lo que antes era considerado el bien, ahora va a ser considerado lo normal. Es decir, esa discontinuidad tan grande entre la Edad Media y la Edad Moderna, que en general nos cuentan los historiadores, quizás no sería tal, quizás no hay tanta discontinuidad. Quizás hay más continuidades que discontinuidades, solo que bajo otros conceptos, ya no bajo la idea del bien y el mal, sino bajo la idea de lo normal y lo anormal. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la medicina moderna, la psiquiatría sobre todo, nos pretendería decir la verdad, discursos verdaderos sobre lo que es la locura, pretendería delimitar esa frontera entre la locura y la cordura, la razón y la sinrazón, y sin embargo, ¿no? Arrogándose la objetividad sobre eso, y sin embargo, lo que vemos es que detrás hay toda una ética social, es decir, que detrás de ese saber supuestamente objetivo que tiene la ciencia, en realidad hay un proyecto de normalización. ¿Qué quiere decir un proyecto de normalización? Que se intenta normalizar a la población a partir de delimitar qué conductas son normales y qué conductas son anormales. Es decir, que no tiene tanto que ver con un saber objetivo
de quién es loco, no es loco, quién es racional, quién no es racional, no tiene tanto que ver con esa distancia objetiva de las cosas, sino que tiene más que ver con un proyecto de ética social, un proyecto moral que tiene que ver con normalizar a buena parte de la población. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, un chico, una chica en el colegio es diagnosticada con estos trastornos que están tan de moda, ADD, ADDH, trastorno de atención, bueno, todo eso? ¿De dónde parte generalmente ese diagnóstico? Parte de que generalmente una maestra, un maestro, una directora, un director, un psicólogo, una psicopedagoga, etcétera, ven que la persona no se puede adaptar a la institución. Entonces, ante esa inadaptación, se pone en funcionamiento toda una serie de mecanismos psicopedagógicos, médicos, psiquiátricos, pedagógicos, etcétera, que van a derivar probablemente en un diagnóstico, es decir, en una intervención, digamos, farmacéutica, es decir, una intervención psiquiátrica. Una intervención, quiero decir, que probablemente, como lo he visto en colegios que he trabajado, a ese chico, a esa chica, probablemente lo mediquen o la mediquen. Ahora, uno podría decir, bueno, esto es objetivo, esta persona, este chico, esta chica tienen ADD, ADDH, qué sé yo. Ahora, ¿de dónde parte todo? Todo el tratamiento que va a recibir esa chica, ese chico, etcétera, que no se puede adaptar. De una ética social, porque es lo que se busca, que la persona se adapte a la institución. Es decir, que no es una cuestión tanto de objetividad médica como de adaptación a ciertas normas, dispositivos y funcionamiento de la sociedad. Bien, bueno, estos son los 3 textos básicamente que teníamos. Lo que les pido, los 2 textos, digo, y las sufragistas. Anoten, en todo caso, vayan anotando los... Bueno, se los tendría que haber dicho al inicio. Si tienen dudas, las retomamos la clase que viene. Para la clase que viene, lean este texto de Foucault que todavía no se los había dado para leer, ¿sí? Bueno, les mando un saludo y ya la semana que viene nos reencontramos, seguramente.